Nos venden la farsa de que Washington dicta las reglas del mundo. Nos hacen creer que un presidente estadounidense levanta el teléfono, da una orden y detiene guerras. Pero la realidad acaba de estallarnos en la cara con una violencia inaudita. Anuncian una tregua de 10 días y, antes de que la tinta siquiera se seque, su supuesto aliado incondicional la hace volar por los aires. ¿Quién es el verdadero perro y quién lleva el collar en esta relación? El collar lo lleva puesto quien tú crees que manda, y es un espectáculo grotesco. Es un colapso inminente de la diplomacia tradicional. Hablas de esa supuesta tregua impulsada desde la Casa Blanca, pero el dato crudo que nadie se atreve a mencionar es este. Las grandes decisiones geopolíticas ya no se toman en el despacho oval. El poder fáctico ha secuestrado por completo la narrativa. Estamos presenciando una sumisión absoluta y humillante, donde un Estado satélite le dicta la agenda armamentística y política al imperio. Exacto. Y lo peor no es la ruptura del acuerdo, sino la justificación perversa que utilizan. Rompen pactos internacionales con una ambigüedad calculada, burlándose literalmente en la cara de todos los aliados involucrados. ¿Qué queda del derecho internacional? Nada. ¿Es papel mojado? La Carta de las Naciones Unidas es hoy un panfleto inútil. Estamos viendo a líderes con delirios mesiánicos que tienen al mundo pendiendo de un hilo. ¿Cómo demonios llegamos a esta barbarie moderna sin que nadie ponga un freno? Llegamos aquí porque cruzamos el punto de no retorno hace mucho tiempo. La política, como herramienta de civilización, fracasó rotundamente. Lo que ves hoy opera bajo una tríada letal que sostiene esta barbarie. El primer pilar es brutalmente simple, pero devastador. Negar la humanidad del otro. Cuando despojas a un pueblo entero de su condición humana, cuando sus niños, su hambre, su dolor y su sangre ya no te importan en lo absoluto, apretar el botón de exterminio se convierte en un mero trámite administrativo. Un trámite que además cotiza en bolsa, porque no me vas a negar que detrás de esta masacre indiscriminada hay una agenda económica despiadada. Mientras nosotros nos horrorizamos con las imágenes de destrucción masiva, hay fondos buitre en reuniones a puerta cerrada calculando el valor por metro cuadrado de los terrenos frente al mar en Gaza o en el Líbano. Quieren construir clubes de playa y resorts de lujo sobre fosas comunes. Es una aberración total. Un movimiento maestro del capital transnacional. Los especuladores financieros son el brazo abstracto de esta tríada de la barbarie. Operan en las sombras. La guerra es y siempre ha sido el negocio más rentable, pero hoy la sobreespeculación bélica es el oxígeno exclusivo de estas cúpulas de poder. No están destruyendo ciudades enteras por un capricho ideológico. Están limpiando el terreno con fuego. El mundo, bajo esta óptica de dominación, no está diseñado para las personas. Está diseñado para los portafolios de inversión y las corporaciones extractivistas. Y para justificar este saqueo corporativo disfrazado de Guerra Santa, recurren al fanatismo más primitivo. Santifican la masacre utilizando textos arcaicos, recitando pasajes del Antiguo Testamento para validar el genocidio. Nos están arrastrando a la Edad Media, pero equipados con drones de precisión y ojivas nucleares. ¿Cómo es posible que la sociedad contemporánea tolere esta narrativa mesiánica sin incendiar las calles en señal de protesta? Porque el segundo pilar de esta tríada es la autotrascendencia del poder. Convencen a las masas, a través de una maquinaria de propaganda brutal, de que estos líderes poseen cualidades sobrenaturales. Alimentan el narcisismo maligno de figuras que se ven a sí mismas como salvadores divinos, intocables por las leyes humanas, y la sociedad observa paralizada, anestesiada por el exceso de información. ¿Recuerdas la historia del fotógrafo Kevin Carter? Por supuesto, el fotógrafo sudafricano, el que capturó la imagen de la niña famélica y el buitre en Sudán a principios de los 90. Ese mismo. Carter capturó el momento exacto en que un buitre acechaba a una criatura al borde de la muerte por inanición. Ganó el premio Pulitzer por esa fotografía. El mundo entero aplaudió la crudeza del encuadre, la técnica, el impacto visual. Pero la pregunta que lo atormentó día y noche, la culpa que finalmente lo llevó a encerrarse en su coche y suicidarse inhalando monóxido de carbono fue: ¿por qué no la salvaste?
Carter colapsó porque la humanidad del otro no le era ajena, pero el peso insoportable de ser un mero espectador del horror lo destruyó. Hoy, la humanidad entera es Kevin Carter. Te equivocas, somos muchísimo peores que Kevin Carter, porque nosotros no estamos solos en medio del desierto africano con una cámara al cuello tomando una decisión en fracciones de segundo. Nosotros tenemos la información en tiempo real en la palma de la mano, vemos masacres en vivo, vemos cómo ejecutan a niños segundos después de que reciben un pedazo de pan, vemos el genocidio televisado en alta definición y simplemente deslizamos el dedo en la pantalla para pasar al siguiente video de entretenimiento. Estamos podridos por dentro. Nos hemos convertido en cómplices silenciosos, en facilitadores de esos mismos buitres financieros que mencionabas hace un momento. Y esos buitres no tienen bandera, ni moral, solo tienen balances de ganancias. Fíjate en la reacción internacional, es patética. Algunos países como Italia o España han intentado mantener una postura firme, bloqueando el uso de su espacio aéreo y terrestre para frenar ataques inminentes contra Irán. Pero es una resistencia marginal, un gesto simbólico en medio de un océano de sumisión. Las Naciones Unidas son un cadáver insepulto. Han roto sistemáticamente todas las estructuras civilizatorias. Nos enfrentamos a una fuerza hegemónica que no responde a la lógica política ni al diálogo, sino a una dominación pura, dura y sanguinaria. Hablemos de esa dominación cruda. Hablemos de la famosa analogía de la espada de David, que tanto mencionan en sus círculos cerrados. Porque aquí hay un teatro geopolítico montado a la perfección. Nos venden la ilusión de que el inquilino de la Casa Blanca, sea quien sea, es el gran negociador, el pacificador global que puede imponer el orden. Pero la realidad es que sus manos están apoyadas sobre la mesa, completamente inmovilizadas, y quien sostiene la espada en el aire, listo para cortárselas si se desvía 1 milímetro del guión, está a miles de kilómetros, en Medio Oriente. Es una usurpación histórica y teológica verdaderamente brutal. Quien ostenta hoy ese poder fáctico, quien maneja esa espada cortando cualquier intento de freno diplomático, es el primer ministro israelí. Él, y solo él, en este tablero, decide cuándo empieza la carnicería y cuándo termina. El supuesto líder del mundo libre es en la práctica un rehén de esta agenda extremista. Y lo más trágico, lo que los medios masivos ocultan sistemáticamente, es que incluso las voces más puristas dentro del judaísmo ortodoxo denuncian esto como una traición absoluta a sus propios valores espirituales. Claro que lo denuncian, porque hubo tiempos históricos de convivencia real y pacífica entre judíos, cristianos y musulmanes. Se cuidaban a los hijos mutuamente, había un respeto sagrado por el otro, pero esta facción supremacista, este sionismo armado, ha dinamitado cualquier puente de empatía. Han atacado sinagogas en Irán, han borrado del mapa el respeto básico por la vida humana. Esto no es, ni ha sido nunca, un conflicto religioso. Esa es la mentira más grande. Es una fachada perfectamente diseñada para el exterminio territorial y el control absoluto de los recursos. Es una farsa monumental que la humanidad se traga todos los días junto con el café de la mañana. Una farsa que nos está empujando a todos a una velocidad vertiginosa hacia el abismo. Y aquí entra el peligro real, el riesgo existencial que nadie quiere mirar de frente. No estamos hablando de escaramuzas con armas convencionales. La retórica heredada de la Guerra Fría nos vendió el engaño absoluto de las armas disuasorias. Nos adoctrinaron para creer que los arsenales nucleares existían precisamente para evitar la guerra, para garantizar de forma retorcida el futuro de la civilización. Otra mentira gigantesca para mantenernos dóciles. Si fueran realmente armas de contención, no necesitarían aumentar su potencial destructivo año tras año, década tras década. No estarían desarrollando misiles hipersónicos. Están preparando el terreno para el colapso total. Juegan a la ruleta rusa con el único hogar que tenemos en la inmensidad del universo, como advertía Carl Sagan. Y mientras tanto miras a tu alrededor y no hay un solo líder político, ni un solo líder religioso o filosófico con la estatura moral y el coraje suficiente para detener esta maquinaria industrial de muerte. Exactamente, porque las cúpulas están compradas o aterrorizadas. Quienes realmente están poniendo el cuerpo de manera literal para frenar la maquinaria,
son las poblaciones civiles, los ciudadanos comunes que forman escudos humanos en las instalaciones energéticas de Irán, sabiendo que pueden ser vaporizados en un instante. Las víctimas en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano. Ellos son los únicos que enfrentan la verdadera cara de la barbarie, mientras las élites globales se reúnen en foros económicos para repartirse los dividendos del exterminio. La política tradicional ha muerto definitivamente. Lo que queda es la gestión del terror a escala planetaria. Entonces, si la política ha muerto, si las instituciones internacionales son un mal chiste de pésimo gusto y si los líderes mundiales son una mezcla tóxica de títeres corporativos y psicópatas mesiánicos, ¿qué nos queda a nosotros? No podemos seguir sentados en el sofá mirando la pantalla del televisor o del móvil como si estuviéramos consumiendo una serie de ficción. Esto nos va a alcanzar a todos, sin excepción. El buitre del que hablábamos ya no está solo acechando en Sudán o sobrevolando los escombros en Medio Oriente. El buitre está volando en círculos sobre nuestras propias cabezas, esperando el momento de debilidad. El sistema entero espera tu inacción. Se alimenta y engorda gracias a tu parálisis moral. Han diseñado este espectáculo del horror, esta saturación de sangre y violencia, precisamente para que te sientas pequeño, inútil, abrumado y derrotado antes de siquiera intentar levantar la voz. La verdadera disrupción hoy, el único acto de rebeldía real que nos queda, no es marchar pacíficamente para pedirle a los verdugos que cambien las leyes que ellos mismos escribieron. Es reconocer, de una vez por todas, que el sistema no está roto. Está funcionando exactamente con la precisión milimétrica con la que lo diseñaron. Para excluirte, para someterte, para despojarte de tu humanidad y para aniquilarte si te conviertes en un obstáculo para sus flujos de capital. Despierten de una maldita vez, dejen de aplaudir el teatro político de sombras, dejen de creer en falsos salvadores con trajes a medida, sonrisas ensayadas y discursos vacíos prefabricados por agencias de relaciones públicas. La sangre que hoy están derramando impunemente a miles de kilómetros de tu casa es el precio exacto que pagan por mantener un orden global que mañana, sin dudarlo un segundo, vendrá por ti, por tus recursos y por tu libertad. No hay treguas a la vista, no hay acuerdos de paz reales. En este nuevo orden mundial solo hay depredadores insaciables y presas dóciles. La pregunta ya no es quién manda realmente en este juego macabro. La pregunta que debes hacerte hoy frente al espejo es ¿cuánto tiempo más vas a quedarte quieto, en silencio, esperando dócilmente tu turno para ser devorado?